Hay un tipo de visión que no proviene de los ojos, atraviesa la superficie de las cosas y revela lo que aún no ha sucedido, como si el futuro ya estuviera escrito en las líneas invisibles del presente. Leonardo da Vinci tuvo esta visión, y ella lo condenó a la más profunda de las soledades. Florencia, 1482. En la ciudad hervían los rumores sobre el nuevo puente que se construiría sobre el río Arno. Los comerciantes apuestan fortunas, los ingenieros discutían los cálculos en plazas abarrotadas. La obra prometía transformar el comercio en toda la región. Pero Leonardo, sentado solo en su taller, miró los dibujos extendidos sobre la mesa y sintió un peso aplastar su pecho. Él lo sabía, sabía que ese puente se derrumbaría, no porque hubiera escuchado rumores, no porque lo hubiera leído en libros antiguos, sino porque vi el patrón, la geometría oculta que conectaba el peso de la estructura, la corriente del río, la calidad de la piedra, el ángulo de inclinación de los pilares. Todo estaba allí, expuesto como un mapa para cualquiera que supiera mirar. Y Leonardo miró demasiado. Se levantó. Se acercó a la ventana y observó la multitud en las calles, caras animadas. La esperanza brilla en los ojos de la gente. ¿Cómo explicarles que lo que veían como un progreso era, en realidad, una tragedia anunciada? ¿Cómo podemos decir que la claridad que llevaba dentro de sí era también una maldición? Porque ver antes que los demás significa llevar solo el peso de lo que aún no se ha comprendido. Leonardo cerró los ojos, respiró hondo y tomó una decisión que cambiaría para siempre su relación con el mundo. Iría al ayuntamiento, mostraría los cálculos, demostraría, con toda la precisión de las matemáticas y la observación, que ese puente estaba condenado al colapso, pero algo dentro de él ya le susurraba la verdad que todavía no quería aceptar. Nadie lo creería, porque ver el patrón antes que los demás no trae gratitud. Trae desconfianza, trae resistencia, trae la acusación silenciosa de arrogancia, como si ver más allá fuera un acto de arrogancia y no de percepción. Leonardo guardó los dibujos, se puso su capa oscura y salió a las calles de Florencia. El viento frío de la noche le golpeó la cara. Caminó lentamente, como si llevara un secreto demasiado pesado para compartirlo. A lo lejos escuché risas provenientes de una taberna. Música, celebración. La ciudad entera celebró el brillante futuro que traería el puente. Y él, solo, caminó hacia el inevitable enfrentamiento. Esa noche, Leonardo da Vinci aprendería una lección que lo acompañaría por el resto de su vida. La claridad que te permite ver primero es la misma que te aísla de los demás, porque mientras ves el diseño invisible de las cosas, el mundo sigue atrapado en la ilusión de que todo es caos. Pero había algo que Leonardo aún no sabía, algo que solo se revelaría días después, cuando el puente comenzó a resquebrajarse. Y este secreto lo cambiaría todo. Si sientes que el peso de esta historia resuena dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí exploramos las mentes de los visionarios y el precio que pagan por ver lo que otros aún no ven. La sala del consejo olía a cera de velas y a madera vieja. 7 hombres sentados en sillas de roble tallado observaban a Leonardo con una mezcla de curiosidad e impaciencia. Frente a ellos, sobre una mesa cubierta de mapas y contratos, descansaba el modelo del puente, una miniatura perfecta de lo que se convertiría en la gran obra de Florencia. Leonardo desenrolló sus pergaminos. Sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por una urgencia que ardía en su interior. Empezó a explicar. Habló de la distribución del peso, sobre la fuerza de la corriente durante las lluvias invernales, sobre cómo se colocaron los pilares centrales exactamente donde la presión sería mayor. Cada palabra fue precisa, cada cálculo irrefutable. Los concejales intercambiaron miradas. El mayor de ellos, un comerciante llamado Giovanni Salviati, se cruzó de brazos y se reclinó en su silla. Su rostro era una máscara de desdén apenas disimulado. «Maestro Leonardo», dijo, arrastrando las palabras como si le hablara a un niño testarudo, «contratamos a los mejores ingenieros de Roma para este proyecto. Hombres con décadas de experiencia. ¿Nos está diciendo que todos se equivocaron?» Leonardo sintió que el aire se hacía más pesado. Sabía lo que estaba pasando. No se trataba de los cálculos. Nunca se trató de los cálculos. Se trataba de poder, sobre el ego, del miedo a que alguien de fuera viniera y expusiera el defecto que todos preferían ignorar. «No digo que se hayan equivocado», respondió Leonardo manteniendo la voz firme. «Estoy diciendo que no lo vieron. Hay una diferencia entre error y ceguera». El silencio que siguió fue penetrante. Otro consejero, más joven, de mirada penetrante y sonrisa irónica, tamborileaba con los dedos sobre la mesa. «¿Y viste? Tú, que pasas tus días dibujando pájaros y cadáveres, ¿viste lo que los más grandes ingenieros de Italia no vieron?» La sala resonó con risas ahogadas. Leonardo apretó los puños. Ese era el antagonista invisible al que se enfrentaría. Y el resto de tu vida, no una persona específica,
sino la mentalidad colectiva que prefiere la comodidad a la verdad, arrogancia disfrazada de tradición, la resistencia de la mayoría contra el que se atreve a ver primero. Lo intentó una vez más, mostró los dibujos, explicó cómo el agua erosionaría la base de los pilares en menos de 3 años, cómo la estructura comenzaría a combarse desde el centro hacia afuera, cómo se perderían vidas. Giovanni Salviati levantó la mano interrumpiéndolo. Suficiente. Aprecio su preocupación, maestro Leonardo, pero este consejo ya tomó su decisión. El puente se construirá según lo planeado. Si está tan convencido del desastre, tal vez debería dedicar menos tiempo a sus fantasías artísticas y más tiempo a aprender cómo funciona el mundo real. Leonardo sintió que algo se rompía en su interior. No fue ira, era algo más profundo. Fue la dolorosa comprensión de que la claridad que llevaba no era un regalo que se pudiera compartir. Era una soledad intransferible. Recogió sus pergaminos en silencio. Salió de la habitación sin mirar atrás. En las calles ya había comenzado la construcción del puente. Los trabajadores llevaban piedras. Los herreros martillaban vigas de hierro. El ruido fue ensordecedor. Leonardo se detuvo frente a la obra y observó. Cada martillo que caía parecía resonar dentro de su pecho, como si estuviera viendo una tragedia en cámara lenta, mientras todos a su alrededor bailaban felices hacia el abismo. Regresó a su taller, cerró la puerta, se sentó en el suelo, rodeado de sus dibujos, y por primera vez en años, Leonardo da Vinci lloró. No lloró sobre el puente, lloró por sí mismo, por la maldición de ver el patrón antes que los demás, por la soledad de cargar con una verdad que nadie quiere escuchar, por el peso de saber que, aunque tuviera razón, siempre sería visto como un loco, un arrogante, lo que complica las cosas. Pero mientras las lágrimas se secaban en su rostro, algo comenzó a formarse dentro de él. Una decisión silenciosa, un cambio de estrategia. Si el mundo no quisiera escuchar sus palabras, encontraría otra manera de mostrar la verdad. Haría algo que nadie esperaba, algo que transformaría su claridad aislada en una fuerza imposible de ignorar. Y todo comenzaría con un detalle que él había notado en los dibujos del puente. Un detalle que ni los ingenieros, ni el consejo, ni nadie más había notado. Un detalle que demostró que el puente no fue solo un error de cálculo, fue un sabotaje. Leonardo pasó 3 noches sin dormir. Sus ojos ardían a la luz de las velas mientras revisaba cada línea de los dibujos originales del puente, cada nota dejada por los ingenieros de Roma, cada medida registrada en los documentos oficiales. Y entonces lo vio. No fue un error de cálculo honesto, fue un cambio deliberado. Alguien había cambiado las especificaciones. En los diseños originales, los pilares centrales debían estar situados 5 metros más al norte, donde el lecho del río era más sólido, pero en los documentos finales aprobados por la Junta, la posición se había trasladado, sutil, casi imperceptiblemente, a una zona donde el suelo estaba compuesto de arcilla blanda y sedimento inestable. Quien haya hecho esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que el puente se derrumbaría, y tenía una razón para querer que eso sucediera. Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad dormía bajo un cielo sin estrella. Sostuvo el pergamino entre sus manos y sintió el peso de la elección que tenía ante él. Podría llevar este hallazgo al consejo, podría gritar la verdad una vez más, pero él ya conocía el resultado. Sería ignorado, ridiculizado, quizás incluso acusado de intentar sabotear la obra por envidia o despecho. No, esta vez sería diferente. Si nadie quisiera escuchar sus palabras, usaría otro idioma, el lenguaje que el mundo siempre ha entendido, la demostración irrefutable de la realidad. Leonardo comenzó a trabajar en secreto. Durante el día fingió haber aceptado la derrota. Se movía por la ciudad, observaba la construcción desde lejos, permanecía invisible, pero por la noche se transformó. Visitó obras de construcción abandonadas, estudió la composición del suelo en diferentes partes del río y tomó medidas escondidos en las sombras. Estaba construyendo algo, no un puente, sino una prueba viviente. Creó una réplica a escala del puente, utilizando los mismos materiales, las mismas proporciones, la misma estructura. Lo colocó sobre un lecho artificial que reproducía exactamente las condiciones del río Arno, y luego aplicó presión, lluvia simulada, corriente simulada, simulaba el peso de los carros y de las personas que cruzaban. Al cabo de 7 días, la réplica empezó a agrietarse. Al cabo de 10 días, los pilares centrales cedieron. Al cabo de 12 días, toda la estructura se derrumbó, exactamente como él había predicho. Leonardo observó los restos de la miniatura esparcidos por el suelo de su taller. No sintió ninguna satisfacción, simplemente sintió la gélida confirmación de algo que siempre supo. La realidad no negocia con la opinión de la mayoría. La verdad no espera a que haya consenso para manifestarse, pero todavía faltaba una pieza. Necesitaba descubrir quién había alterado los dibujos y por qué. Leonardo comenzó a investigar. Habló discretamente con los trabajadores, ofreció vino a los archiveros, fingió un interés casual por los detalles burocráticos y poco a poco
Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El nombre que surgió repetidamente fue Antonio Ricci, uno de los ingenieros de Roma contratados para el proyecto. Ricci era conocido por su competencia, pero también por su excesiva ambición. Hubo rumores de que estaba endeudado, que le debía dinero a gente peligrosa y que recientemente se había comprado una casa nueva, mucho más grande que la anterior. Leonardo conectó los cables invisibles. A Ricci le habían pagado para sabotear el puente. Cuando colapsara, la culpa recaería en el ayuntamiento, en la ciudad, en cualquiera, excepto en él. Y luego lo contratarían nuevamente, esta vez con un presupuesto mucho mayor, para construir un nuevo puente. Fue un plan perfecto, lucrativo, cruel y casi indetectable. Casi. Leonardo se sentó frente a sus dibujos y se permitió una sonrisa amarga. Había encontrado el patrón, no solo el patrón estructural del puente, sino el patrón humano detrás de él, la geometría de la codicia, la proporción de traición. Ahora necesitaba decidir qué hacer con esta información. Podría exponer públicamente a Ricci, pero eso requeriría que la Junta admitiera que había sido engañada, algo que los hombres orgullosos rara vez hacen. Podría llevar las pruebas a las autoridades, pero Ricci tenía conexiones, dinero, influencia. Leonardo necesitaba algo más poderoso que las palabras o las acusaciones. Necesitaba una demostración que nadie pudiera ignorar. Y entonces tuvo una idea arriesgada, una idea que podría salvarlo o destruirlo por completo. Pero era la única manera de transformar su claridad aislada en acción concreta. Él iría al puente, el día de la inauguración, frente a toda la ciudad. Y allí, delante de todos, haría algo que nadie esperaría jamás de un hombre conocido, solo por sus dibujos y sus palabras tranquilizadoras. Leonardo da Vinci obligaría a que la verdad se manifestara, y cuando eso sucedió, nadie pudo hacer la vista gorda. El día de la inauguración amaneció brillante. Toda Florencia se derramó a orillas del río Arno. Banderas de colores ondeaban al viento. Los músicos tocaban flautas y tambores. Los niños corrían entre las piernas de los adultos. El puente se alzaba imponente sobre el agua, y sus piedras brillaban bajo el sol de la mañana como si fueran eternas. Allí estaba Leonardo, escondido entre la multitud. Vestía ropa sencilla y una capucha le cubría parte del rostro. En sus manos llevaba un pequeño bolso de cuero. En su interior, los documentos que acreditaban el sabotaje, los cálculos que mostraban la inevitabilidad del colapso, y algo más, algo que había preparado la noche anterior. Giovanni Salviati estaba en una plataforma instalada a la entrada del puente. Su voz resonó por toda la plaza. Ciudadanos de Florencia, hoy celebramos no solo un puente, sino el triunfo del ingenio humano. Esta obra conectará nuestra ciudad con el futuro. Las generaciones hablarán de ello, y nuestros hijos cruzarán estas piedras sabiendo que fueron sus padres quienes construyeron lo imposible. La multitud aplaudió. Gritos de alegría llenaron el aire. Leonardo sintió una punzada de angustia. Toda esa gente inocente, celebrando su propia condenación futura. Respiró hondo. Era ahora o nunca. Comenzó a moverse entre la multitud, dirigiéndose hacia el podio. Algunos lo empujaron, otros se quejaron, pero siguió avanzando, hasta que finalmente salió al frente a Salviati y los concejales. «Maestro Leonardo», dijo Salviati, con una sonrisa condescendiente. «Qué sorpresa verte aquí. ¿Finalmente has llegado a admitir que estabas equivocado?» Leonardo no respondió. Subió al podio sin pedir permiso. La multitud guardó silencio, confundida. «Vine a mostrarte algo», dijo Leonardo, su voz tranquila pero con una intensidad que hizo que incluso los guardias dudaran en sacarlo. Sacó los pergaminos de su bolso y se los entregó a Salviati. «Estos son los dibujos originales del puente, y estos son los documentos que fueron aprobados. Compárelo. Mire la posición de los pilares centrales. Alguien cambió las especificaciones». Salviati frunció el ceño. Tomó los documentos, los examinó rápidamente, y luego se los devolvió con desdén. «Los pequeños ajustes técnicos son normales en cualquier construcción. No significan nada». «Significa todo», respondió Leonardo, «porque estos ajustes los hizo Antonio Ricci, y le pagaron para que los hiciera». Un murmullo recorrió la multitud. Ricci, que estaba junto al podio, palideció. Dio un paso adelante, con la voz temblando por la indignación forzada. «Esa es una acusación absurda. No tienes pruebas». Leonardo se volvió hacia él. Sus ojos eran serenos, casi compasivos. «Sí, tengo registros de pagos hechos a usted por comerciantes rivales que se beneficiaron de contratos alternativas. Tengo testigos que lo vieron alterando los documentos. Y tengo algo más». Sacó un pequeño objeto metálico de su bolso, un alfiler de construcción modificado, con una grieta apenas perceptible. «Este es uno de los pasadores que se utilizan en los pilares centrales. Encontré 3 docenas de ellos en los almacenes de la obra, todos con la misma culpa, todo proporcionado por ti». Ricci retrocedió. Le temblaban las manos. «Eso es mentira».
está tratando de incriminarme, pero su voz ya no tenía fuerza, y la multitud empezó a murmurar, desconfiada. Leonardo dio un paso hacia el borde del escenario, miró el puente, a las piedras que brillaban al sol, a los pilares que se hundieron en las turbias aguas del Arno. No necesito incriminar a nadie, dijo, su voz ahora más fuerte, llegando a todos los rincones de la plaza. La verdad se incriminará a sí misma. Este puente se va a derrumbar. Hoy no, quizás no mañana, pero dentro de 3 años, cuando lleguen las lluvias invernales, cuando la corriente aumente, cuando el peso del tráfico diario haya presionado los pilares defectuosos más allá de su límite, caerá, y la gente morirá. Giovanni Salviati golpeó con el puño la barandilla del andén. ¡Basta! ¡Guardias! ¡Saquen a este hombre! Pero antes de que los guardias pudieran moverse, Leonardo hizo algo inesperado. Caminó hasta el puente. La multitud se separó. Todos miraron, hipnotizado. Leonardo se detuvo en el centro de la estructura, exactamente sobre los pilares centrales. Se arrodilló, puso su mano sobre la piedra, y luego, con una calma inquietante, comenzó a martillar un punto específico de la base con una pequeña herramienta que llevaba. ¿Qué estás haciendo?, gritó Salviati, corriendo hacia él. Leonardo no se detuvo, continuó latiendo, y entonces, de repente, un sonido resonó, un sonido hueco y vacío que provenía del interior de la estructura. Se levantó y miró a la multitud. Este es el sonido de una base que falla, de una base corroída, de una mentira construida en piedra. Y entonces sucedió. Una grieta delgada, casi invisible, apareció en la superficie del puente, justo donde Leonardo había golpeado. Se extendió, serpenteando a través de la piedra como una vena negra. No fue un colapso, todavía no, pero fue suficiente. La multitud retrocedió, asustada. Salviati quedó paralizado. Ricci intentó escapar, pero fue atrapado por 2 guardias que ahora lo miraban con recelo. Leonardo se levantó. Tenía las manos sucias de polvo y mortero. Miró a Salviati y su voz era suave, casi triste. No quería tener razón, pero la verdad no pide permiso para existir. Simplemente existe, y quien ve el patrón antes que los demás no puede fingir que no lo vio. El silencio que siguió fue absoluto. 3 días después, se cerró el puente. Se llamó a ingenieros independientes de Milán para que lo inspeccionaran. Confirmaron todo lo que había dicho Leonardo. Los pilares estaban sobre terreno inestable. Los pasadores metálicos estaban defectuosos. Toda la estructura fue una tragedia que pospuso su propio desenlace. Antonio Ricci fue detenido. Durante el interrogatorio confesó: lo habían pagado los comerciantes de Pisa que querían que Florencia fracasara, que su prestigio se viera empañado y que su economía se tambaleara. Recibiría aún más dinero para reconstruir el puente después del desastre. Era un plan de años y habría funcionado perfectamente si no fuera por un hombre que veía patrones donde otros solo veían piedras. Leonardo no asistió al juicio. No quería. No hubo ningún placer en ello. Solo una dolorosa confirmación de algo que siempre supo. El mundo se resiste a la verdad hasta que se vuelve imposible de ignorar. Y aún así, pocos agradecen a quien lo sacó a la luz. Regresó a su taller. Se sentó frente a una pantalla en blanco. Cogió un cepillo y empezó a dibujar. No es un puente, no es una estructura, pero una cara. El rostro de un hombre solitario, mirando al horizonte con ojos que veían demasiado lejos. Era un autorretrato, pero también era un símbolo. El símbolo de todos aquellos que portan la luz que aísla. Unas semanas más tarde, Giovanni Salviati llamó a la puerta de Leonardo. Entró sin ser invitado, con el rostro cargado de culpa apenas disimulada. Se paró en el centro del taller, mirando los dibujos esparcidos por las paredes. Finalmente habló. Tenías razón, y me equivoqué. Las palabras salieron con dificultad, como arrancadas de su interior. Debería haber escuchado. Leonardo no se dio vuelta. Continuó pintando. No se trataba de escuchar. Se trataba de ver, y no estabas preparado para verlo. Salviati dio un paso adelante. Entonces enséñame a ver cómo tú ves. Leonardo finalmente se detuvo. Dejó el cepillo a un lado. Se volvió lentamente hacia Salviati. Tenía los ojos cansados, pero había algo profundo en ellos. Algo que vino desde mucho más lejos que esa habitación, esa ciudad, ese momento. No se puede enseñar a ver, dijo Leonardo, su voz suave como la seda y pesada como el hierro. Simplemente aprendes a dejar de cerrar los ojos. La mayoría de la gente sale al mundo y mira lo que quieres ver, lo cual es cómodo, lo que confirma lo que ya creen. Ver realmente requiere coraje, requiere que abandones la seguridad de tus certezas y aceptes que el patrón puede estar mostrando algo que no quieres ver. Salviati miró hacia abajo. ¿Y cómo se vive con eso? ¿Con esta claridad que te separa de todos? Leonardo sonrió, pero era una sonrisa triste, llena de décadas de soledad por venir. No se vive con eso, sobrevives a esto.
porque notar el patrón antes que los demás no es un regalo, es una carga, es llevar solo el peso de una verdad que nadie más está dispuesto a soportar. Es que te llamen loco cuando estás cuerdo, es estar aislado cuando deberías ser escuchado, y aún así continúas, porque no hay elección, porque cerrar los ojos después de haberlos abierto sería traicionar lo único que realmente importa. La búsqueda honesta de la realidad, por mucho que duela. Salviati guardó silencio durante un largo rato. Luego asintió, se volvió y se fue. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco y final. Leonardo volvió a su pantalla, pero no cogió el cepillo inmediatamente. Se quedó mirando el rostro que había empezado a pintar, el rostro del hombre que vio demasiado, y por primera vez comprendió perfectamente lo que eso significaba. Ver el patrón antes que los demás es estar condenado a la soledad, pero también se trata de ser libre, libre de la cómoda ilusión que mantiene a la mayoría atrapada, libres para habitar la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Y en esa libertad, por dolorosa que sea, hay una especie de paz, la paz de quienes saben que están alineados con la verdad, incluso cuando el mundo entero está alineado con la mentira. Leonardo volvió a coger el pincel y siguió pintando, porque eso es lo que hizo. No pintaba para que le entendieran, pinté porque vi, y ver, para él, era una necesidad tan vital como respirar. Años más tarde, cuando el puente que nunca se completó se convirtió en solo una historia, la gente de Florencia empezó a comprenderlo. Comenzaron a darse cuenta de que este extraño hombre, que pasaba sus días dibujando cadáveres y observando pájaros, veía cosas que escapaban a los ojos de todos los demás, y poco a poco, su claridad aislada se convirtió en sabiduría respetada. Pero Leonardo ya no estaba allí para testificar. Había seguido adelante, llevando su visión a otros lugares, otras ciudades, otros patrones aún no percibidos, porque ese es el destino de quien lo vea primero. Camina solo, el peso lo llevas tú solo, te enfrentas solo a la resistencia, pero también transformas el mundo, no inmediatamente, no con reconocimiento instantáneo, pero lentamente, en silencio, como el agua dando forma a la piedra, no por la fuerza, sino por la perseverancia. Y si hay una lección que dejó Leonardo en ese puente que nunca estuvo, es esta: la claridad que aísla es también la claridad que libera, porque cuando ves el patrón antes que los demás, también ves el camino antes de que exista. Y recorrer este camino, por muy solitario que sea, es la única manera de transformar lo invisible en real. Si esta historia despertó algo dentro de ti, si reconoces esta claridad aislante en ti, suscríbete al canal, porque aquí seguimos explorando la mente de quienes ven primero, de quienes cargan solos con la verdad, de quienes pagan el precio de la percepción, y tal vez, juntos, podamos hacer que esta soledad sea un poco menos pesada, no porque vayamos a dejar de verlo, sino porque sabremos que no estamos solos en nuestra visión.